Muy buenas noches, Javerim y Javerot. Bienvenidos a hoy. Es 7 de septiembre, es decir, hoy es Kaf Bet Be'elul Tav Shin Pei Gimel 22 de Elul, comenzando ya Yom Shishi, un día antes de Shabbat. Los relojes nos dicen que es jueves, pero nosotros ya estamos un día más cerquita de Shabbat, ya estamos oliendo la jalá, ya estamos prendiendo las velas, ya estamos apagando motores, finalmente viene Shabbat y hoy 7 vamos a compartir las enseñanzas de los descendientes de Hillel. Ayer habíamos llegado hasta Hillel y Shammai. Se ha dicho de paso, si quieren este calendario lo pueden bajar del vínculo en el Cuchufli. Rabban Gamliel. Rabban Gamliel, la mayoría, el problema con Rabban Gamliel y su hijo y su padre, y su nieto y su bisnieto, es que como José Arcadios y Aurelianos, todos tienen el mismo nombre. Hillel, esto posiblemente es más fácil mostrárselos. Ok, volvemos a mi línea temporal. Todavía trabajándole. Ok. Aquí tenemos Hillel sirviendo durante este periodo difícil de la ocupación romana. Shammai por este lado. Y Hillel tiene un hijo que se llama Shimon ben Hillel. Ok, todo muy bien. Shimon tiene un hijo que se llama Gamliel. Este es llamado Rabban Gamliel Hazaken o Rabban Gamliel el Viejo. Y este es un líder muy venerado de la comunidad farisaica, porque en este momento, prácticamente hasta la destrucción del templo, va a suceder que el movimiento farisaico va a estar agudamente dividido. Habíamos hablado que aquí hay divisiones entre saduceos, fariseos, esenios, hasidim, sicari, celotes, y dentro del mismo movimiento de los jajamim, dentro del mismo movimiento farisaico, es decir, el movimiento que cree en la Torah oral, que cree en un corpus de tradición, que cree en el Bet Midrash y no en el templo o en el monasterio como el lugar donde el judaísmo se va construyendo. Se dividen en dos casas, Bet Hillel y Bet Shammai. Por supuesto, los descendientes directos de Hillel van a estar asociados todos con Bet Hillel. Bet Hillel va a ser la casa más influyente, pero esta división no va a ayudar porque van a ser los años antes de la primera guerra judía, antes de la destrucción del templo, y es justamente la destrucción del templo lo que termina muchos de estos movimientos judíos que existían dentro de la sociedad, que estaban compitiendo con esta visión del judaísmo, como los esenios son masacrados por las legiones de Roma, los saduceos sin un templo no tienen mucho que hacer, y es de nuevo los fariseos con su base popular, con su aceptación de los conversos, bajo el liderazgo de Hillel, que va a acabar unificando estos campos en lo que hoy nosotros llamamos los rabinos, Jajamenos y Chronam Libraja. Hillel tiene un hijo Shimon. Shimon tiene un hijo Gamliel. Este es el Gamliel que estamos citando. Gamliel tiene un hijo llamado Shimon ben Gamliel. Shimon ben Gamliel, una de las personas más importantes durante las negociaciones de la guerra judía, una persona muy respetada, enemigo de Josefo. Josefo no lo quiere mucho, pero ciertamente tenemos otras visiones de quiénes eran los líderes. Aquí confirmado Shimon ben Gamliel, un líder de la comunidad de Jerusalén, y su hijo es Rabban Gamliel el segundo. La mayoría de las opiniones halágicas que vamos a encontrar son de este segundo Rabban Gamliel. Interesante que no haya Pirkei Avot
sobre este Rabban Gamliel. Hay teorías, pero no entraremos en detalle. Para aquellos que quieren ver, hay varios cañonazos talmúdicos sobre Rabban Gamliel y por qué es una figura a veces controversial. Rabban Gamliel tiene un hijo, adivinen cómo le puso, Shimon. Entonces, Shimon Gamliel, Shimon Gamliel, Shimon. Y este Rabban Shimon ben Gamliel, ben Shimon ben Gamliel, ben Shimon ben Gamliel, ben Hillel, es el padre de Rabbi, que es el que compone la Mishnah. ¿Ok? Entonces, esta es la cadena de tradición y particularmente nos vamos a saltar a estos dos eslabones muy importantes al final de este capítulo. ¿Por qué? Ok, muy bien. Volvemos entonces a nuestro texto. Rabban Gamliel solía decir, hazte de un maestro, hacele Rav. Esto ya lo habíamos dicho antes, pero en este caso el Rambam nos va a presentar una diferencia. ¿En qué sentido es diferente? Y trata de evitar la duda. Vehistalek min hasafek, ve'al tarbe la aser omadot. Y no pagues el diezmo simplemente con estimaciones, es decir, en esta época había templo, haz tus separaciones de Maasrot de manera cuidadosa y no simplemente diciendo, vamos a estimarlo. Ok, el Rambam nos dice que en qué modo es diferente este Asele Harav. El Asele Harav anterior es de Yehoshua ben Perachia. Yehoshua ben Perachia. ¿En qué se diferencia este Asele Harav de Yehoshua ben Perachia? והסתלק מן הספק, ואל תרבה לעשר עומדות. זה אשר ציווה הנה לעשות רב, אינו לעניין הלימוד. Esto no tiene que ver con aprender. En la época de Yehoshua ben Perachia, que estamos hablando del periodo asmoneo temprano, el punto era aprender. El punto era familiarizarse con esta tradición, era volverse parte de esto. Pero aquí el Rambam va a decir, no es limud, aval lehor'a, sino para dictaminar cuestiones de halajá. Simle harav shetismoch alav beisur veheter. Una persona quien tú confíes suficiente de su conocimiento halágico y a quien puedas consultar en términos de prohibido y permitido. Veistaleka tamin hasafek. Y con eso te vas a librar de la duda. Es decir, el Rambam conecta este Asele Harav vehistalek min hasafek. Ten un maestro para que evites la duda. Y esto es una cuestión que se llama psikat halajá. ¿Ok? Para que entiendan un poco el contexto. Dentro de las comunidades judías tradicionales hay muchos rabinos. Hay rabinos que enseñan, rabinos, ¿cierto? Rabinos que dan clases, rabinos. Pero hay una cuestión que se llama posek. Es que si yo vivo una vida halágica, si yo vivo una vida, que trato de vivir una vida de acuerdo a la halajá, hay una persona, un rabino, al cual yo le pregunto preguntas difíciles y me atengo a esa respuesta. Esa es una definición restringida de quién es mi rabino. Y es bueno que una persona tenga muchos rabinos de los cuales aprende, pero en términos de halajá, aquí el Rambam me está diciendo, es bueno tener un experto, un rabino al que yo pueda no molestar todos los días, pero sí, cuando tenga estas dudas, poder aprender y poder acatar una opinión que no sea la mía. ¿Cierto? Asele Harav podría traducirse simplemente como conviértete tú en tu rabino. Eso yo creo que es muy, muy conveniente para la inmensa mayoría de los casos, pero creo que hay preguntas difíciles donde es bueno consultar a personas de más experiencia. Yo tengo un Rav, cuando tengo preguntas le escribo y siempre me contesta y acato lo que dije porque reconozco que sabe muchísimo más que yo.
Que Omram Yerushalmi Zil Aitel Zaken Minashuk de Asmoch Alei, como se dice en el Talmud Yerushalmi, tráeme a alguien, un anciano del Shuk, del mercado, para poder confiar en él. Y con esto Rabban Gamliel nos presenta una imagen diferente de Asele Harrab a la que nos daba Yehoshua ben Perahia. Shimon ben Gamliel, su hijo, dice: he pasado toda mi vida entre sabios y nada más ventajoso que el silencio encontré. Kol yemei gadalti ben hachachamim velo matzati laguf tov el ashtika. ¿Qué estamos oyendo aquí tal vez en esta enseñanza? Rabban Shimon ben Gamliel, este es Shimon ben Gamliel, no Rabban Shimon ben Gamliel, hay varios. Shimon ben Gamliel es el hijo, está entre los Gamlieles, es el padre de Gamliel el segundo, el hijo del primer Gamliel, crece entre los sabios, ¿cierto? Crece el heredero de Bet Hillel. Toda mi vida crecí entre los sabios y a veces los sabios hablan demasiado. A veces es mejor retirarnos al silencio y escuchar lo que dice el corazón. Escuchar a veces Hilchurei Teshuvah o a veces tomarse un break para poder entender qué es lo que está pasando. Estas son las palabras, tal vez la Torah exhausta de alguien que crece en una casa dividida, en una casa que están peleando siempre con Shammai. Estos nos odian y que... Tal vez sería mejor si encontramos silencio. Segunda enseñanza de Shimon ben Gamliel: Velo hamidrash hu ha'ikar. Lo más importante no es el estudio. Y en este caso, no, el estudio midrash es tratar de encontrar los secretos de la Torah, ¿cierto? Es tratar de extraer estas cosas. ¿Qué es lo más importante? Ponerse a trabajar. Ma'ase, hacer la Torah, vivir la Torah. Dejar que esto lo transforme a uno. Eso es lo más importante. Vejol hamarbed varim mevihet. Todo el que habla en demasía conduce esto al error. Aquí debería haber una sentencia de Rabban Gamliel Beno. Rabban Gamliel, su hijo. Y no está. Aquí tenemos, este es el nieto de Shimon ben Gamliel, que Rabban Shimon ben Gamliel vive, si el padre vive la destrucción del templo y la reconstrucción del judaísmo en Yavne, Rabban Shimon ben Gamliel con Rabbi Akiva y con esa generación de sabios, tiene que vivir el exterminio de las persecuciones adriánicas, que van a ser bastante más sangrientas que las persecuciones de la destrucción del templo. En la guerra de destrucción del templo, sí, murió muchísima gente en Jerusalén. La ciudad de Jerusalén queda destruida. Pero por fuera de Jerusalén la gente se rindió. Y la mayoría de la gente pudo seguir con vida y pudo seguir. Pero en las persecuciones adriánicas hubo mayor persecución y muere, se calcula, 1/3 de la población judía mundial en ese momento, que es, palabras más, palabras menos, lo que alcanzó a hacer Hitler el siglo pasado. Rabban Shimon ben Gamliel dice: el mundo se sostiene por 3 cosas. Ya habíamos oído a Rabbi Shimon HaTzadik, que él decía sobre la Torah, sobre la Avodah, sobre Gemilut Hasedim. Rabban Shimon ben Gamliel tiene una opinión diferente. Dice: al Shlosha Devarim ha'olam omed, al Hadin, al Haemet ve al Hashalom. Sobre la ley, sobre la justicia. Din acá es, si uno vive en una sociedad corrupta, si no se cumple la ley, la gente no está protegida, el mundo no avanza. Si no hay verdad, si todo es propaganda, si todo es estética, si todo es... y si no hay paz, este es un mundo muy vacío que estamos construyendo, donde no hay justicia, ni verdad,
ni paz. Sheneemar, pues está dicho, Zacarías 8, Emet mishpat shalom shiftu besha'areichem, impartido en vuestras audiencias. Emet mishpat shalom, verdad, justicia y paz. Ese es el ideal. Con eso, nuestras puertas estarán siempre fuertes. Javerim y Javerot, llegamos con esto al final de esta semana. Mañana no habrá estudio porque es Shabbat, Shabbat Shalom. Y con esto también llegamos al final del primer capítulo de Pirkei Avot. Continuaremos la próxima semana, Bezrat Hashem, con las sentencias de Rabbeinu Hakadosh, Rabbi Yehuda Anasi, compositor de la Mishnah y una figura clave y central de la historia de la Torah oral y del judaísmo. Pero por este momento decimos Shabbat Shalom.